Si miramos un plato de comida en la mesa y luego, no sé, vemos el interruptor de luz en la pared, parecen el resultado de dos universos completamente desconectados. Totalmente. Como que no tiene nada que ver. Exacto, o sea, por un lado tenemos tractores, lluvia, la tierra fertilizada, y por el otro, pues turbinas, cables de alta tensión, plantas eléctricas. Ajá. Parecen líneas paralelas que jamás deberían cruzarse. Pero bueno, cuando empezamos a escarbar en los datos globales, ese muro imaginario entre la comida y la energía simplemente deja de existir. Desaparece por completo. Y bueno, vamos a desempacar esto hoy en nuestro análisis a fondo. En este instante, digamos que aproximadamente el 80% de la energía que mueve al mundo entero proviene de combustibles fósiles. Esa es la crisis que ya todos conocemos. Claro, pero fíjate que hay una estadística hermana de esa que rara vez recibe el mismo nivel de atención, a pesar de ser, igual de crítica. ¿A qué te refieres? Pues el sector agrícola es responsable de cerca del 24% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Wow, 24%. Sí, estamos hablando de que la forma en que cultivamos nuestros alimentos, cómo criamos al ganado y gestionamos la tierra está casi empatada en emisiones con todo el sector eléctrico mundial, que ronda por ahí del 25%. Es prácticamente lo mismo. Exacto. Para entender realmente este desafío monumental, necesitamos comprender desde sus cimientos de dónde viene la energía y la comida, porque nuestros procesos actuales están profundamente rotos. Y precisamente por eso, la misión de esta inmersión profunda es explorar una vía de escape. Vamos a analizar cómo la transición hacia una economía circular no solo mitiga este desastre ambiental, sino que transforma, a nivel molecular, los residuos agrícolas en la próxima gran fuente de energía sostenible. Y hay muchísima ciencia detrás de esto. Sí, claro. Gran parte de la base técnica de lo que vamos a desglosar hoy proviene del exhaustivo trabajo de Murillo Betroni Barros y su equipo de investigadores. Ellos publicaron un estudio en 2020 en la revista Renewable and Sustainable Energy Reviews, donde mapearon cómo el mundo está intentando dar este salto de la basura a la bioenergía. Es un mapa fascinante, la verdad. Lo es. Pero antes de hablar de salvar el planeta, tenemos que mirar el modelo económico fallido que nos trajo hasta aquí. Digo, el abismo entre la economía lineal bajo la cual operamos y la economía circular que necesitamos. Es un abismo abismal, valga la redundancia. La economía lineal bajo la cual el mundo industrializado ha operado durante más de un siglo se resume en un ciclo bastante trágico, que es extraer, fabricar, usar y desechar. Tomar, usar y tirar. Tal cual. Tomamos recursos finitos, los transformamos temporalmente y pues luego los enterramos o los quemamos. Y la métrica que realmente expone la gravedad de esto es que actualmente solo alrededor del 9% de la economía mundial es verdaderamente circular. ¿9%? Sí, 9%. O sea, es un margen de fracaso sistémico. Estamos fallando en un 91% de las cosas. Lo es, lo es. Sin embargo, viéndolo desde el ámbito de la ingeniería de sistemas, ese 9% de circularidad representa simultáneamente una gigantesca oportunidad de mejora, justo de ese 91%. Claro, un potencial enorme. Y el sector agroindustrial, que es el mismo que genera ese 24% de emisiones que mencionamos al principio, es el candidato ideal para cerrar estos ciclos de materiales. Es el espacio perfecto para convertir lo que hoy consideramos pérdida o desecho en un recurso estratégico de altísimo valor. Para visualizar un poco la absurdez de este sistema lineal en la agricultura, me imaginaba, no sé, una cocina de altísima gama preparándose para un banquete. A ver, ajá. El chef compra los ingredientes más caros y exclusivos del mundo, y durante la preparación simplemente tira a la basura la mitad de ellos. ¡Qué dolor! Sí, tira los tallos, descarta el 80% de la carne, desecha las cáscaras, y al final solo se sirve el centro minúsculo del plato. Así es como opera la agroindustria global ahora mismo. Es una locura cuando lo pones así. Frente a eso, la economía circular aplicada al campo sería como una cocina tradicional de aprovechamiento total, de esas de las abuelas. Claro, donde absolutamente nada se desperdicia. Exacto. Los huesos, las cáscaras, los recortes,
Todo se hierve durante horas para hacer un caldo altamente nutritivo que al final será la base o la energía de la comida del día siguiente. La analogía funciona a la perfección. Y lo fascinante aquí es que la investigación sobre este tema le da un nombre técnico a ese caldo de aprovechamiento y le llaman simbiosis industrial. Simbiosis industrial. Me gusta cómo suena. Biosis no se trata simplemente de reciclaje básico, como separar plástico o cartón. Significa diseñar un sistema que mantiene los materiales orgánicos y los nutrientes en su estado de máxima utilidad en todo momento. O sea que no pierdan su valor. Exacto. La meta es que la salida, o sea, el desecho de un proceso, sea automáticamente la materia prima indispensable del siguiente. Lo cual nos lleva a la gran pregunta técnica. Si tenemos un 91% de oportunidad desperdiciada y digamos toneladas de materia orgánica pudriéndose al sol ahora mismo, ¿cómo capturamos ese valor físicamente en el campo? Y la respuesta está en la bioenergía, y muy específicamente en el biogás. Ok. La estrella tecnológica de esta transición es algo llamado biodigestor. Que suena como algo de ciencia ficción, pero los biodigestores son, en esencia, estómagos mecánicos de escala industrial, ¿no? Sí, exactamente eso. Toman todo aquello que de otro modo sería un inmenso riesgo de contaminación biológica, o sea, biomasa sobrante, grasa animal, miles de toneladas de estiércol y desperdicios masivos de alimentos. Todo para adentro. Todo. Se introduce en tanques sellados donde ocurre un proceso natural increíble llamado digestión anaeróbica. Que básicamente significa que las bacterias hacen su trabajo en ausencia total de oxígeno, ¿verdad? Correcto. Ni una gota de aire. Es una fermentación altamente controlada. Al no haber oxígeno, cepas muy específicas de bacterias consumen los ácidos grasos volátiles que están ahí en el estiércol y la basura orgánica. Ajá. Y a medida que digieren todo este material, el subproducto de su metabolismo, digamos su desecho, es la liberación de gases, principalmente metano y dióxido de carbono. En la naturaleza, pues ese metano simplemente flotaría hacia la atmósfera, ¿no? Donde es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, por cierto. Exacto, mucho peor que el CO2 a corto plazo. Pero en un biodigestor, nosotros capturamos ese gas. Y a partir de ese metano capturado, se despliega todo un abanico de energía limpia. O sea, se puede alimentar un generador para producir electricidad que energiza los mismos tractores y las instalaciones. Sí, o hasta se vende a la red eléctrica nacional. Además, el calor residual del generador se usa como energía térmica para los procesos de la misma granja. Claro. O incluso, si se filtra y se purifica todavía más, obtenemos biometano, que se puede inyectar directamente en vehículos de transporte pesado como combustible. Y todo esto utilizando pura basura. Y esto es clave, porque resuelve de un plumazo el polémico debate de alimentos versus combustibles. Ese debate donde antes se dedicaban, tierras de cultivo enteras para sembrar maíz solo para hacer etanol. Sí, lo cual encarecía la comida. Aquí, al usar los desechos, la tierra agrícola sigue dedicada a su función principal, que es alimentar personas, no motores. A ver, espera. Me surge una duda fundamental aquí. Hago de abogada del diablo un momento. Venga, a ver. Estamos hablando de reducir las emisiones globales, pero me acabas de explicar que capturamos gas metano del estiércol y luego literalmente lo quemamos en un generador para hacer electricidad o mover un camión. Ajá. ¿No estamos simplemente lanzando ese CO2 de vuelta a la atmósfera? Digo, ¿cómo puede la ciencia considerar esto verdaderamente limpio? Es una excelente pregunta y de hecho toca el corazón de lo que llamamos el ciclo del carbono. Mira, la diferencia crucial radica en el origen de ese carbono. Cuando quemamos combustibles fósiles, como petróleo o carbón, ¿Qué sacamos del subsuelo? exactamente. Estamos tomando carbono que estuvo bloqueado bajo tierra durante millones de años y lo estamos inyectando apenas ahora a la atmósfera actual, aumentando el volumen total. Eso es el ciclo largo del carbono. Claro, añadimos carbono nuevo al sistema actual. Pero el biogás opera en el ciclo corto del carbono, que es el carbono biogénico. El carbono presente en el estiércol de una vaca provino del pasto que esa vaca comió. Ajá. Y ese pasto absorbió el CO2 de la atmósfera hace apenas, unos meses mediante la fotosíntesis. Al procesar el estiércol y quemar el metano, simplemente estamos devolviéndole a la atmósfera el mismo CO2 que la planta extrajo recientemente. O sea, el balance neto es cero. Exacto. No estamos añadiendo carbono prehistórico al sistema. Vale, la química y el ciclo del carbono, ya tienen sentido para mí.
Pero hay otra barrera muy obvia. Construir estos megaestómagos mecánicos de acero con sistemas de purificación de gases, generadores, requiere un capital inicial masivo. Es carísimo, sí. Y el agricultor promedio a duras penas sobrevive a las fluctuaciones de los precios del mercado. Entonces, ¿cómo justifican una inversión que parece más propia de una corporación energética que de una granja común? Esa es la principal barrera de entrada, sin duda. Y es por eso que la evaluación rigurosa en el estudio utiliza algo llamado análisis tecnoeconómicos, o TEA por sus siglas en inglés. Estos análisis desglosan el costo de capital frente al ahorro operativo a largo plazo. Y fíjate que el biogás tiene un superpoder económico frente a otras energías renovables, como la solar o la eólica. ¿Cuál? La capacidad de almacenamiento. Indiscutiblemente, la energía solar depende de tener un día despejado. La eólica depende de que sople el viento. Y las baterías de litio a escala industrial para almacenar esa energía son prohibitivamente caras. Claro, cuestan una fortuna. En cambio, el biogás se almacena en tanques de forma increíblemente barata y muy estable. Esto le otorga al productor algo muy valioso que es la capacidad de generación despachable. O sea, es decir, pueden encender los generadores de electricidad a las 6 de la tarde, justo cuando la demanda nacional alcanza su punto máximo, la energía solar se apaga, porque pues ya se oculta el sol, y los precios del megavatio por hora se disparan. Exacto. Pasan de ser víctimas de los costos energéticos a proveedores estratégicos, vendiendo energía en el momento más lucrativo. Y el análisis tecnoeconómico demuestra que esa capacidad de despachar energía a voluntad compensa rápidamente los altos costos iniciales de toda la infraestructura. Y lo mejor es que el proceso no termina cuando se enciende el interruptor de la luz, porque cuando las bacterias terminan su festín dentro del biodigestor, la materia no desaparece, ¿verdad? No, para nada. La materia no se crea ni se destruye. Exacto. Queda un lodo, un material sólido y líquido sobrante que se llama digestato. Y resulta que pasamos de generar la energía física que mueve las máquinas a generar la energía química que nutre la tierra. Este subproducto es un fertilizante orgánico potentísimo. Lo que nos introduce a otro pilar clave de esta transición, que es la reducción de nuestra, la verdad, peligrosa dependencia de los fertilizantes sintéticos. Sí, que contaminan muchísimo. Muchísimo. La producción de fertilizantes nitrogenados convencionales requiere una cantidad asombrosa de gas natural y presión térmica en las fábricas. Al utilizar el digestato y los residuos orgánicos, el agricultor simplemente cierra el ciclo de nutrientes dentro de su propio perímetro. Y dentro de ese aprovechamiento, la técnica que me resulta casi, no sé, de ciencia ficción, es la creación del biocarbón, o biochar. El biochar es increíble. Sí, porque cuando procesan cierta biomasa sobrante mediante algo llamado pirólisis lenta, el resultado cambia el juego por completo. Y la pirólisis, digo para desempacar un poco el término, no es más que calentar materia orgánica, como madera o tallos, a temperaturas extremas, pero sin oxígeno. Otra vez sin oxígeno. Exacto, para que no se incinere ni se vuelva ceniza. La estructura celular de la planta se transforma. Para entender esto mejor, imaginemos el biocarbón como una especie de esponja microscópica de carbono puro. Una esponja altamente porosa a nivel celular. Ajá. Cuando inyectas esa esponja de carbono en un suelo agrícola que ya está degradado, actúa como un reservorio diminuto. Atrapa el agua y retiene los nutrientes para que no sean arrastrados por la próxima tormenta. Sana la estructura física del suelo desde adentro. Literal. Es como si la granja tuviera su propio sistema inmunológico, usando sus desechos como una vacuna rica en nutrientes para curar la tierra. Y de paso, debido a que el carbono de esa planta se ha transformado en una estructura cristalina tan estable, ese biocarbón permanecerá enterrado durante siglos. Logramos emisiones negativas. Secuestramos carbono a largo plazo mientras mejoramos la seguridad alimentaria y la cosecha. Es un ganar-ganar. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, la magia de esa esponja porosa no se limita solo al carbono o al agua. Llegamos a lo que los investigadores denominan la paradoja crítica del fósforo. Que, para dar contexto, el fósforo es un macronutriente no negociable. Sin fósforo, el ADN de las plantas simplemente no se forma, o sea, no hay vida vegetal. Ninguna. Cero.
Pero aquí está la gran falla tectónica de la agricultura moderna. A diferencia del nitrógeno, que pues podemos extraer del aire mediante procesos químicos industriales complejos, el fósforo que utilizamos hoy proviene abrumadoramente de roca fosfórica extraída de unas cuantas minas. Minas que son recursos fósiles. Exacto. Es un recurso geológicamente finito, ubicado principalmente en el norte de África y China. Estamos acercándonos a lo que llaman el pico del fósforo, que es el momento en que las reservas mundiales de alta calidad comiencen a agotarse rápido. Lo que significa que estamos sosteniendo la alimentación renovable de 8.000 millones de personas utilizando un mineral no renovable que literalmente se nos está escapando de las manos. Es una bomba de relojería absoluta para la civilización, y no estoy exagerando. No, suena aterrador. Y es por eso que la circularidad aquí ya es una cuestión de pura supervivencia. Mediante el procesamiento térmico y químico de la biomasa y los lodos del biogás, los ingenieros pueden desorber y recuperar el fósforo de las cenizas y de los residuos de la granja. O sea, extraemos ese fósforo de la basura. Sí, y lo devolvemos directamente al suelo agrícola antes de que termine diluido y perdido en los océanos. ¡Wow! Pero sabiendo que toda esta infraestructura de biodigestores, biocarbón y recuperación de fósforo es tan determinante y tan genial, la gran duda es ¿por qué no vemos esto en cada rincón del planeta? Al observar el mapa global de esta transición en el estudio, Europa domina el panorama de forma abrumadora. Así es. Son pioneros absolutos. Sí, Alemania se posiciona como el gigante mundial en ingeniería de plantas de biogás, seguido por el Reino Unido e Italia. Incluso vemos complejos agroindustriales masivos en España, por ejemplo, en Almería, aplicando una bioeconomía de altísimo nivel. Pero hay que entender que el liderazgo europeo no es producto de una superioridad espontánea, ¿eh? Es el resultado de un ecosistema financiero y regulatorio muy específico. ¿Cómo así? Bueno, han estructurado sus economías para facilitar esa adopción. Tienen acceso a tasas de interés extremadamente bajas para la inversión inicial. Claro, lo que elimina el miedo a ese alto costo inicial de los biodigestores que discutíamos antes. El análisis tecnoeconómico es mucho más fácil de justificar cuando tu banco no te cobra un interés aplastante. Exactamente. Además, cuentan con un fuerte apoyo gubernamental, marcos regulatorios estrictos sobre las emisiones y redes cooperativas respaldadas por el Estado. Incluso, la Unión Europea financia directamente iniciativas enormes como el proyecto AgroCycle. Lo cual me lleva a plantear una pregunta un poco crítica. A ver, ¿es este nivel de circularidad un lujo verde? O sea, ¿algo que solo las economías del primer mundo fuertemente subsidiadas pueden permitirse? ¿O es un modelo aplicable a nivel global? Entiendo por qué lo preguntas. Históricamente pudo parecerlo, pero los datos actuales destruyen por completo esa noción de que es un lujo verde exclusivo de Europa. Lo que estamos viendo fuera de Europa es una adopción impulsada por, literal, el pánico y la necesidad extrema. ¿En dónde, por ejemplo? Mira el caso de China, que está ganando una prominencia masiva. El país está escalando tecnologías de biogás y circularidad a una velocidad pasmosa, con instalaciones colosales, como el megaproyecto de biogás de Qingwan en Beijing. Pero intuyo que no están construyendo esto solo para ganar premios de sostenibilidad, ¿verdad? En absoluto. Lo están haciendo porque se enfrentaron a un colapso ambiental interno insostenible. Décadas de agricultura lineal intensiva resultaron en niveles de contaminación por estiércol y escorrentía química gravísimos que estaban envenenando sus fuentes de agua dulce y sus suelos. Básicamente se estaban ahogando en su propio éxito agrícola. Sí, la presión social y de salud pública los obligó a adoptar el biogás, pero no como una insignia de honor ecológico, sino como una infraestructura de saneamiento urgente. Supervivencia. O sea, lo adoptaron por puro instinto de supervivencia ambiental. Y si miramos hacia nuestra región, hacia Sudamérica, Brasil aparece en el estudio como otra gran potencia, pero por razones totalmente diferentes. Muy distintas, sí. Brasil ha perfeccionado la simbiosis agroindustrial, conectando sus inmensas plantaciones de caña de azúcar con la producción de bioalcohol y energía. Y en el contexto de Brasil, y bueno, de otras naciones en desarrollo, la supervivencia económica es la que juega el papel principal. Estos países enfrentan déficits comerciales severos debido a la importación constante de costosos fertilizantes químicos y combustibles derivados del petróleo. Tienen que comprar todo de fuera. Exacto.
Entonces, al desarrollar su propio biogás y recuperar sus propios nutrientes localmente, logran sustituir estas importaciones masivas. Obtienen seguridad e independencia energética. Esto dejó de ser un tema meramente ambiental para convertirse en una necesidad de resiliencia y seguridad nacional. Esa palabra simbiosis parece ser el pegamento que sostiene toda esta revolución. La idea de que una granja ya no puede operar como una isla aislada, sino que debe entrelazarse logísticamente con las granjas y las industrias vecinas. Una red colaborativa, digamos. Sí, una red donde la granja lechera envía sus toneladas de estiércol a la planta de biogás y a cambio el agricultor de maíz vecino recibe el fertilizante líquido resultante mientras provee los tallos secos para la cama de las vacas. Es un intercambio constante. Y mira, esa es la visión utópica y armónica de la simbiosis industrial. Ajá. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante, y la ciencia rigurosa nos exige iluminar los ángulos ciegos. Unir ecosistemas enteros de manera tan íntima e interdependiente genera riesgos sistémicos enormes. La investigación advierte enfáticamente sobre el lado oscuro de una circularidad mal gestionada. El lado oscuro. ¿Sí? Y el fantasma más recurrente en este escenario, irónicamente, es la eutrofización. Espera un momento. A ver, ¿me estás diciendo que el intento de ser más verdes y circulares puede terminar contaminando los ríos locales si no se hace bien? Tristemente sí. Pero si el objetivo de todo esto es recuperar los nutrientes y aplicar ese fertilizante orgánico de vuelta a la tierra en un ciclo perfecto, ¿cómo puede eso terminar en un desastre ecológico? Supongo que si conectas todo, un exceso en un punto, pues inunda el resto del sistema, ¿no? Esa es precisamente la trampa. Los trade-offs o compromisos de la sostenibilidad. La economía circular promueve un uso masivo y entusiasta de los residuos orgánicos, pero la tierra agrícola tiene un límite físico de absorción. Ya veo a dónde vas. Si un agricultor, creyendo que el fertilizante orgánico es 100% inofensivo, satura sus campos con este lodo rico en nitrógeno y fósforo recuperado, las plantas no logran absorberlo todo. Y cuando llegan las lluvias fuertes, ese exceso de nutrientes se lava rápidamente y se escurre hacia las aguas subterráneas, lagos y ríos. Y al llegar al río, ese exceso de nutrientes alimenta a las algas acuáticas a un nivel, hiperactivo. Se produce una floración de algas masiva en la superficie. Una alfombra verde gigantesca. Y esa capa espesa bloquea la luz del sol, y cuando las algas mueren y las bacterias se la comen, consumen absolutamente todo el oxígeno del agua. De repente, tienes una zona muerta donde cada pez e insecto acuático muere asfixiado. Literalmente destruyes un río local por intentar ser demasiado verde. Es un fracaso por exceso de buenas intenciones. Y por esto, las buenas intenciones no bastan. Se requiere un rigor científico extremo. Definitivamente. La transición exige abandonar la intuición y abrazar la ingeniería de datos. Es imperativo utilizar herramientas como las evaluaciones del ciclo de vida, o LCA por sus siglas en inglés, y el análisis de flujos de materiales. Ajá. Estas son metodologías computacionales que rastrean y contabilizan cada gramo de nitrógeno, fósforo y carbono a lo largo de toda la cadena de suministro. ¿Cómo hacer una contabilidad molecular de la granja? Exactamente. Se requieren sensores de precisión en el suelo, drones, software predictivo. Solo monitoreando activamente esos flujos, podemos asegurar que el ciclo se cierra de forma equilibrada para evitar estas fugas tóxicas. La circularidad es, al final del día, un acto de equilibrio matemático de altísima precisión. Y esa precisión es lo que separa a una revolución sostenible de, una catástrofe bien intencionada. Y creo que este delicado equilibrio nos lleva al punto culminante de nuestra inmersión de hoy. Yo creo que sí. Cuando asimilamos la magnitud de los biodigestores, la química del biocarbón, todo este tema geopolítico del fósforo y la urgencia financiera global, nos damos cuenta de que entender el sector agropecuario hoy implica un cambio de paradigma profundo. Ya no se trata solo de ver cómo se produce la comida en nuestros platos, ni de la biología de cómo crece una semilla de maíz. No, para nada. Se trata de ser testigos de la reingeniería completa del sector energético y de gestión de residuos del futuro. Tal cual. El sector agrícola está absorbiendo responsabilidades que antes pertenecían a las petroleras y a las plantas de tratamiento de agua. Es una redefinición completa de nuestra relación material y energética con la naturaleza. Dejamos de ver la granja como
una mina que solo extrae valor y deja tierra muerta, para verla como el nodo central de una red de energía limpia que se nutre a sí misma. Es fascinante. Muy fascinante. Y para cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa una idea, un poco provocadora, que surge lógicamente de todo este análisis que hemos hecho hoy. A ver, te escucho. Si extrapolamos toda esta tendencia, o sea, si visualizamos un futuro donde las redes de granjas logran perfeccionar la digestión anaeróbica a nivel global, si estas instalaciones logran estabilizar el suministro eléctrico, si purifican biometano suficiente para el transporte de un continente entero y usan el biocarbón para secuestrar todo este carbono histórico, Ajá. es muy probable que llegue el día en que consideremos a las zonas agrícolas del mundo principalmente como gigantescas plantas interconectadas de generación de energía limpia. Unas plantas tan avanzadas que, irónicamente, la comida en nuestro plato será vista solo como un maravilloso efecto secundario del proceso energético. Wow. Es un cambio de perspectiva brutal. Empezamos preguntándonos por la distancia entre el plato y el interruptor de luz, y la economía circular nos demuestra que en realidad son parte del mismo circuito. Totalmente. Un concepto fascinante para que quienes nos escuchan sigan reflexionando